Hechos 2:47, cito, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fin de la cita. Ok. No te dejes engañar de calvinistas que tomen este verso, este versículo, y lo tuerzan para enseñar la predestinación calvinista, la elección calvinista. Ok, cuando acá dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, tú tienes que entenderlo en el contexto bíblico y no ver en este pasaje cosas que no están ahí, porque tal vez un calvinista te lo inculcó y ahora cuando ves ese pasaje lo miras distorsionadamente con unas lentes calvinistas y son cosas que no están ahí. Esas doctrinas falsas de la predestinación calvinista no están ahí. Cuando la Biblia habla de predestinación, no se refiere a que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo a algunas personas para que crean y se salven, y a otras personas destinó a que no crean y no se salven, o digamos, no les puso fe en esas personas para que se salven. O sea que Dios, según ellos, según esa falsa doctrina, Dios desde antes de la fundación del mundo escogió a un grupo de pecadores, no porque viera algo bueno en ellos, simplemente porque le plujo, porque quiso, porque le dio la gana, porque decidió hacerlo soberanamente. Escogió a un grupo para que se salve, para ponerles fe y se salven, y a otro grupo no les dio fe y se pierden ese otro grupo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros decidimos por nosotros mismos si creer en Dios o no creerle, si obedecerle o no obedecerle. Es algo de nuestra propia decisión, no somos robots. Dios no secuestra el libre albedrío, o sea, esa capacidad que tenemos los seres humanos de decidir libremente si escoger entre el bien o el mal, si escoger obedecer a Dios o desobedecerle, si escoger creer en Dios o ser incrédulos a la palabra de Dios. Tenemos esa facultad de elegir libremente entre el bien y el mal. No somos robots, no somos títeres, somos personas, ¿ok? Que elegimos, tenemos esa capacidad de elegir qué queremos hacer, si obedecer a Dios o desobedecerle, si creer en Dios o no creer en Dios. Y es por eso que viene la ira de Dios contra aquellos que deciden desobedecerle, que deciden no creer en Él. El que no cree en Dios, básicamente lo que está diciendo es que Dios es un mentiroso y por eso no creo en Dios. Entonces la ira de Dios, Dios se molesta, se aira, se enoja contra aquellos que deciden desobedecerle, contra aquellos que se deciden por el pecado, por hacer lo malo ante sus ojos, por aquellos, su ira es contra aquellos que deciden no creer en Dios. Dios no es el responsable de si una persona cree en Él o no. Dios no es el causante de que las personas se vayan al cielo o al infierno. Dios no es el que secuestra el libre albedrío de las personas y los pone a creer, y a otro grupo de personas secuestra su libre albedrío y los pone a desobedecerle, a no creer, o simplemente los deja en su dureza de corazón. No es que ni siquiera secuestre su libre albedrío para ponerlos a pecar, sino que ellos mismos deciden pecar.
No importa la falsa doctrina que prediquen los calvinistas. Si ellos dicen que Dios secuestra el libre albedrío solamente de aquellos que se salvan, o sea, que Dios secuestra a ese grupo de personas, Dios secuestra el libre albedrío de ese grupito para ponerlos a creer en Dios, arrepentirse, poner su fe en Jesús, y así los salva, y al otro grupo no le secuestra el libre albedrío, sino simplemente los deja en sus pecados. O si los calvinistas, digamos algún falso maestro o lo que sea, enseña que Dios secuestra los libre albedrío de ambos grupos, o sea, a uno le secuestra el libre albedrío, lo pone como un robot, como un títere, para que crean en él, para que tengan fe en Jesús, y al otro grupo de personas también le secuestra el libre albedrío, los pone como un títere, como robots, y los pone a pecar contra Dios, para que se pierdan y se vayan al infierno. No, ninguna de esas dos falsas predestinaciones o falsas elecciones predica la Biblia. La Biblia no predica eso. Entonces acá cuando dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, debemos de entenderlo, de verlo con las lentes bíblicas, no con las lentes calvinistas, no con lo que la doctrina calvinista te quiere poner a ver en ese versículo, cosas que no están en este versículo. Aquí lo que enseña es que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos porque se arrepentían y ponían su fe en Jesús. O sea, las personas que se arrepienten y ponen su fe en Jesús, Dios los añadía a la iglesia, los salvaba. Dios solamente salva a los que se arrepienten y ponen su fe en Jesús, a los que deciden por ellos mismos dejar el pecado y someterse a Dios, ser obediente a Dios. A ellos únicamente es a los que Dios salva. Eso es el contexto bíblico, eso es lo que enseña la Biblia. Y es así que debemos de ver este versículo, entendiéndolo en su contexto bíblico, en la sana doctrina bíblica que enseña que solamente a los que se arrepienten y ponen su fe en Jesús es que Dios los va a salvar. Dios no va a salvar a los pecadores. Todo aquel que permanece en pecado no es salvo. El que peca no es de Dios. Ok, entonces no creas en estos falsos maestros que dicen que Dios escogió un grupito de pecadores para que sean salvos y al otro grupito de pecadores no los salvó. Y dice que todos somos pecadores y nadie puede dejar de pecar, que a los que Dios salvó, que les puso fe para que sean salvos, que aún así que ellos siguen pecando, ellos siguen cometiendo fornicación o siguen siendo avaros o esclavos de cualquier pecado, de los muchos pecados que existen, ya sea robo, ya sea envidia, ira, etcétera, que según ellos, que lo que importa es tener fe, entre comillas, fe, una fe que no obra, una fe falsa. La Biblia no predica esa clase de fe. La fe que enseña la Biblia es una fe que obedece a Dios, que guarda sus mandamientos, que hace la voluntad de Dios. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay que hacer la voluntad de Dios. No se puede ser salvo y fornicar al mismo tiempo. No se puede ser salvo y robar al mismo tiempo. No se puede ser salvo y envidiar al mismo tiempo. No se puede ser salvo y tenerle odio a alguna persona al mismo tiempo. O sea, no se puede pecar y ser salvo al mismo tiempo. A diferencia como lo enseñan estos calvinistas que dicen que somos salvos, que supuestamente creemos en Dios y somos salvos a pesar de ser pecadores. No, eso es falso. La Biblia no enseña que los pecadores son salvos. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que los pecadores no son salvos y que los que son salvos son justos, son santos. Ok, entonces esto también hay que aclararlo.
O sea, la fe que predican estos calvinistas no solamente es errónea en el sentido de que dice que Dios se la implanta en la persona, Dios secuestra el libre albedrío de esas personas y los pone a creer. No solamente están errados en ese aspecto, sino que también las obras que produce esa supuesta fe que ellos dicen tener, que ellos dicen que Dios les puso a ellos soberanamente, las obras que esa fe produce tampoco son acordes con la Biblia, porque según ellos son salvos a pesar de fornicar, o a pesar de robar, o a pesar de pelearse con los demás, o a pesar de no ayudar al pobre, teniendo tú bienes materiales para ayudarles, etc. O sea, ellos dicen que son pecadores y salvos al mismo tiempo, que hacen obras malas y tienen fe al mismo tiempo, pero no. Eso no es la fe que predica la Biblia. La fe que enseña la Biblia tiene obras. Ok. El que se convierte a Dios, el que es salvo, tiene obras dignas de arrepentimiento. Ok. Entonces el que se convierte a Dios abandona sus pecados, ya no peca más. Ok. Y la sangre de Cristo borra todos esos pecados que esa persona cometió en su pasado. Ok. Gracias a la sangre de Cristo esos pecados son borrados. Y es a eso que le llama la Biblia la salvación por gracia. O sea, el perdón, la remisión de pecados por medio de la sangre de Jesucristo, la remisión de los antiguos pecados, de los pecados pasados, no presentes. Aquel que peca, aquel que está en pecado en el presente, no es salvo. Tiene que arrepentirse para ser salvo. Ok, entonces, volviendo a este versículo de Hechos, capítulo 2, este versículo 47, que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Se sobreentiende que estas personas se arrepintieron, se convirtieron a Dios, dejaron de pecar, pusieron su fe en Dios, decidieron obedecer a Dios. No fue que Dios secuestró su libre albedrío. Ok, entonces esto tiene que ser leído en su contexto, en el contexto bíblico, en el contexto de la sana doctrina bíblica. Ok. Entonces aquellos que buscan a Dios, Dios se deja hallar de esas personas que le buscan. Aquel que busca a Dios encuentra a Dios. Dios es hallado de aquel que le busca. Entonces, si estas personas del verso 47 buscaban a Dios, pues Dios se dejaba hallar de esas personas, se los salvaba y los añadía a la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque se arrepentían y ponían su fe en Jesús, se convertían a Dios y por eso Dios los salvaba y los añadía a la iglesia. Este es el contexto bíblico, esta es la sana doctrina. No esa falsa doctrina calvinista misteriosa que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió a un grupito soberanamente, sin ver nada bueno en ellos, simplemente los escogió por su soberanía. Los escogió y les secuestró el libre albedrío y los puso a creer en Jesús, y al otro grupo no los puso a creer en Jesús. No, eso es una doctrina, digamos, oculta, digamos, de misterio, falsa, una falsa doctrina de misteriosa, ¿no? Es de misterio, de cosas ocultas, que no es lo que predica la Biblia. Ok. Que si bien es cierto que Dios, por ejemplo, a ciertas personas les hace ver ciertas cosas y eso les ayuda a arrepentirse, versus a otras personas que Dios no les dio ese regalo, digamos, de ver ciertas cosas. Ok, Dios es soberano y eso también lo enseña la Biblia, pero eso no es como lo enseña esa falsa doctrina calvinista, que Dios secuestra el libre albedrío. No hasta ese punto. El que se convierte a Dios es porque decidió por sí mismo someterse a Dios, obedecerle a Dios, dejar de ser desobediente, dejar de ser un soberbio, y se humilló ante Dios y lo buscó. Le dolió el haber pecado contra Dios, se entristece por
por sus pecados cometidos en el pasado, se contrista, al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a condenar, sino que lo va a recibir, lo va a perdonar a esa persona. Entonces, sí, eso es cierto. Dios, por ejemplo, a Saulo de Tarso lo tumbó del caballo cuando él iba duro en sus pecados persiguiendo a los cristianos. Dios lo tumba de ese caballo y le hace ver una luz resplandeciente más brillante que la luz del sol. Y al ver Pablo todo eso, todo ese milagro, ¿no? toda esa obra sobrenatural, él finalmente se arrepiente, se convierte a Dios. Dios no tumba a todo el mundo del caballo y le hace ver una luz más resplandeciente que la del sol, como hizo con Pablo. Dios soberanamente hizo eso con Pablo, pero Pablo por sí mismo decidió creer en Dios y convertirse a Dios. Dios no secuestró el libre albedrío de Pablo, ¿ok? Pablo por sí mismo decidió convertirse a Dios, arrepentirse y poner su fe en Dios. Ok, así también, por ejemplo, podríamos hablar de, por ejemplo, los milagros que hizo Jesús. Muchas personas vieron esos milagros que hizo Jesús y dice Jesús que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechos no sé si en Capernaum o bueno, él mencionó una ciudad ahí o unas ciudades en las que se hicieron milagros. Y dice que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechos esos milagros, Tiro y Sidón se hubieran arrepentido. Y dice que por tanto en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para esas ciudades o esa ciudad de la cual estaba hablando Jesús. También Jesús dijo que si los de Sodoma hubieran visto esas cosas, esos milagros que vieron esos judíos, esas personas israelitas, bueno, lo que sea, esas personas que estuvieron ahí en el tiempo de Jesús, que vieron esas señales, esos milagros hechos por Jesús, que si esas personas de esa ciudad o de esas ciudades que vieron esos milagros hechos por Jesús, esas ciudades no recuerdo cuáles fueron, si fueron más de una ciudad o una sola ciudad, en fin, que los de Sodoma, si hubieran visto esas señales, esos milagros, Sodoma hubiera permanecido hasta el día de hoy. Entonces, Dios soberanamente, por ejemplo, les hace ver, por ejemplo, a ciertas personas milagros y cosas sobrenaturales. Y esas cosas sobrenaturales les ayudan a esas personas a arrepentirse. Como dice, si Tiro y Sidón hubieran visto esas señales, esos milagros, se hubieran arrepentido. Y si Sodoma hubiera visto esos milagros, también hubiera permanecido hasta el día de hoy. Entonces Dios soberanamente a algunas personas les hace ver cosas sobrenaturales, y esas cosas sobrenaturales les ayudan a convertirse a Él, a arrepentirse, a abandonar sus pecados y convertirse a Dios. Pero nunca Dios secuestra el libre albedrío de esas personas y los pone a convertirse a Dios. Eso no es así que funciona la conversión. La conversión es una decisión personal, es una relación con Dios. No somos robots, títeres. Decidimos obedecer a Dios, obedecerle, amarle, vivir para Él, servirle. Es una relación con Dios. Somos personas, no robots, no títeres. Dios no secuestra el libre albedrío. Entonces no creas en esa falsa doctrina de la elección calvinista o de la predestinación calvinista, que Dios soberanamente desde antes de la fundación del mundo eligió a unas personas y le secuestró el libre albedrío para ponerlos a creer en Jesús, y a otro grupo no les puso fe. No, eso no es así. Entonces, si tú estás en pecado, arrepiéntete. Pon tu fe en Jesús. No esperes nada. No esperes que Dios secuestre tu libre albedrío y te ponga a creer en Jesús. No esperes nada. Tú eres el responsable de seguir o no en pecado.
de seguir o no en desobediencia a Dios, de seguir o no en incredulidad a Dios. Tú eres el culpable, no Dios. Tú eres el culpable. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, que es un mandato. Jesús dijo, arrepentíos y creed al Evangelio. Es un mandato. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es un mandato y nadie lo va a hacer por ti. Tú eres pecador, el que debes de arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Nadie hará eso por ti. Abandona la mentira. Cree en la verdad. Dios es el creador de todo este universo que te rodea. Dios es amor. Sus mandamientos son rectos y justos. Abandona las tinieblas y escoge el camino de la luz. Escoge el camino de Dios. Dios ha mostrado muchos milagros a través de la historia. A través de la historia. Muchas sanaciones hizo Jesucristo. Muchas profecías vemos en la Biblia que Dios las hizo. Sus profetas profetizaron muchas cosas y se han cumplido esas cosas, muchas de ellas. Y Dios es veraz, y las que faltan por cumplirse, esas profecías van a cumplirse, porque Dios es veraz. Y eso vemos en la Biblia. La palabra de Dios no cae al suelo. Ok, todo lo que Dios promete lo cumple. Y Él ha prometido un juicio venidero en el que va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Los que hicieron lo malo irán a la perdición, al infierno eterno. Los que hicieron lo bueno, a la vida eterna. Ok. Apártate de tus malos caminos y la ira de Dios se apartará de ti y vas a ser salvo. La sangre de Cristo, su Hijo, te va a limpiar de todos tus pecados que cometiste en el pasado.